¿Qué relación puede haber entre cómo llevan las mochilas la mayoría de niños y adolescentes hoy día y la motivación de un caballo? Bueno, pues te lo voy a contar en este vídeo. Lo acabo de ver esta mañana y lo he visto concretamente en Salamanca, pero es algo que he visto en ciudades de prácticamente cualquier España y en poblaciones de toda España, que me la he cruzado de cabo a rabo bastantes veces en los últimos tiempos. Y es esa costumbre que hay en la que tanto niños, adolescentes como universitarios van a clase con las mochilas y en vez de llevarlas bien ceñidas, las llevan como muy caídas, que va dando prácticamente pues la zona de los riñones y de los glúteos. Lo que pasa que esta mañana he visto una chica que me ha llamado especialmente la atención, porque aparte de llevarla tan colgando, la llevaba también con las cinchas de la mochila, digamos, las asas, las llevaba por aquí, por el codo. Y claro, eso restringe mucho el movimiento, ¿no? Es incómodo que la mochila te vaya golpeando en los lumbares y en el trasero, y más aún es que te restrinjan los movimientos del brazo porque lo llevas ahí como si llevaras una especie de camisa de fuerza. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente eso lo puede hacer una persona cuando lo que está haciendo es caminar durante no mucho tiempo y prácticamente arrastrando los pies, que es como van tanto los niños y los adolescentes a clase. Y bueno, y esto es entendible porque todos hemos pasado por esas edades y tal y como sigue el sistema educativo hoy día, pues es entendible que se vaya a clase con muy poca motivación. Entonces, pues muchos de estos chavales y chavalas van arrastrando los pies sin ninguna motivación. No eran todavía ni las 8 de la mañana. Pues claro, esta chica en concreto es que es la primera que he visto, después he visto varias pandillas más, ¿no? Pero esta, la pobre, es que iba arrastrando los pies con una cara hiper de desmotivación y con la mochila de cualquier manera. Bueno, como decimos, esto lo podemos ver en niños más mayores, adolescentes, etcétera, ¿no? Desde pequeños hasta universitarios. Bueno, pues esa es una costumbre que yo la he empezado a ver desde hace unos años. Yo nunca he ido a la universidad, desde luego, ni al instituto, ni a ningún nada, con la mochila arrastrando, colgando de esa manera, pero lo he empezado a ver en los últimos años, como te digo, en toda España. Es una moda y ya sabemos lo que pasa con las modas. Lo hace alguien, empiezan a hacerlo después los otros chavales y en esas edades pues todos queremos ir a la moda. Estoy seguro que si yo fuera ahora mismo, tuviese esa edad y fuese a clase, seguro que llevaba la mochila de esa manera tan cutre. La llevaría como el que más, no me cabe la menor duda. Pero, por suerte, pues esas edades ya y las inseguridades que se tienen a esas edades las he dejado atrás hace tiempo. Y ahora me preocupa otra cosa por encima de todo. Y es la eficacia con la que manejo mi cuerpo en cualquier situación. Entonces, antes de trasladártelo y llevártelo a los caballos, lo que voy a hacer es hacer un pequeño repaso a lo que sucedió hace unos cuantos años. Te hablo de hace 10, 15, 20, 22 años aproximadamente, que es más o menos lo que yo recuerdo, cuando yo empiezo a hacer ya de una manera más o menos metódica ciertos deportes en los que necesitaba una mochila. Por ejemplo, bici de montaña, cuando ya se trataban de salidas largas, ahí hacía falta una mochila. Snowboard, ahí también te interesa llevar una mochila con unos guantes de recambio, con varias cosas, ¿no? Un paquete de Kleenex, el protector de labio para que no se te quemen con el sol, etcétera. Salir a correr, si vas a correr una cierta distancia, sobre todo yo que he corrido a veces por zonas de Andalucía o Extremadura, bueno, pues en verano y demás, pues te interesa llevar una mochila con la botita de agua. Pero en esos años, tanto mis amigos como yo llevábamos las mismas mochilas que usábamos para ir a clase, que eran unas mochilas muy normales y corrientes, ¿no? Con el paso del tiempo empezaron a salir diseños de mochilas mucho más ergonómicas y que te permitían la práctica de tu deporte con mucha más comodidad. Eran mochilas que el diseño se ajustaba perfectamente a la espalda. Las cogidas venían además no solo con las cogidas para pasártela por los hombros, con unos clips para ajustártelo, que venían además almohadillado, ergonómico, ancho, anatómico, sino que después tenían la típica cogida que pasa por el pectoral, otra que te cogías por la cintura. Bueno, la mochila se te quedaba clavada, con lo cual hacer bici de montaña, salir a correr, hacer snowboard, en moto de enduro, que también estuve haciendo enduro bastantes años y siempre llevaba una mochila. En todos estos deportes
con la innovación que fueron llegando a este tipo de mochilas, podías llevar perfectamente un peso a la espalda que es que se te olvidaba que lo llevabas ahí. Mientras además mayor es el nivel de actividad que tú estás practicando, más necesitas que eso vaya ahí bien sujeto y que te sea bien cómodo. Y mientras más peso llevas y más exigente es tu actividad a nivel de inercia, desequilibrios, etcétera, más necesitas también que esa mochila sea cómoda y se ajuste bien. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezas a hacer bici de montaña, en una subida vas lento, pero en las bajadas empiezas a ir rápido y si vas por el campo hay baches, tienes que pegar unos saltos, que si una raíz, que si una piedra, lo que sea. No quieres una mochila que en cuanto te mueves empieza eso a mover para todos lados porque te desequilibra. Con las motos de enduro ni te cuento porque tienes mayor inercia, mayor velocidad. Corriendo, cuando llevas un rato corriendo, vamos, que ni te planteas llevar una mochila mal puesta. La quieres súper ceñidita, que vaya ahí en la espalda, que no te moleste, porque además llevas un cierto peso, porque llevas el sistema de hidratación con el tubito para ir bebiendo, porque sobre todo si corres ya a partir de 20 minutos, media hora y hace calor, pues lo vas a necesitar. Es decir, mientras más peso llevas y mientras más exigente es tu actividad, mejor necesitas que sea la mochila y más se ajuste. ¿Qué ocurre? Pues por eso los niños y adolescentes llevan unas mochilas que de ergonómica no tienen nada, son mochilas normales y corrientes, y además las llevan fatalmente ajustadas, pero da igual, porque lo único que van haciendo es caminar y muchos de ellos van caminando, como decimos, arrastrando los pies. Bien, entonces, ¿qué ejemplo, o sea, en qué nos puede ayudar esto para trasladarlo a la equitación? Pues teniendo en cuenta que yo lo que más necesito, mientras más exigente es mi actividad y un cierto peso voy a dar en la espalda, mejor ajustado necesito que vaya vamos ahora a la equitación. La mochila en el caballo, pues sería la montura y los agarres de la mochila, las cogidas, las cinchas, etcétera, son efectivamente la cincha. La montura le tiene que quedar bien al caballo, de todas. Ni le puede oprimir en exceso, ni tampoco puede quedar con mucha holgura. Esto es fundamental, pero todavía hay personas que no lo tienen muy en cuenta. Pero no solo la montura en sí, es la cincha. Las cinchas nada tienen que ver las cinchas que se hacen hoy con las cinchas que había hace 20 o 30 años. Y yo todavía, cuando me muevo en hípicas y demás, y sobre todo de consultas que me llegan de personas online, bueno, es que veo unos materiales que se siguen, oye, pero esa cincha, ¿de qué año es, no? Y es cierto que se siguen vendiendo también hoy día cinchas, que puede ser nueva, pero que son exactamente igual que las de hace 20 o 30 años. Todo eso lo tenemos que descartar. Igual que la mochila para nosotros, en nuestro nivel de actividad que vayamos a desarrollar, sea bici de montaña, correr, nieve, lo que sea, nos tiene que ser una carga lo más fácil de llevar posible y que nos ayude en nuestro deporte a por lo menos no ser un lastre, igual con la cincha y la montura. No es lo mismo una cincha que restringe la expansión de la caja torácica al caballo inhalar, ¿no? No es lo mismo una cincha que es bien elástica y que es un diseño anatómico, amplio, cómodo para el caballo. Todo esto es fundamental. De por sí, solo a nivel del equipamiento. Insisto, eso sería solo la mochila. Ahora vamos a suponer que llenamos la mochila de peso. No es lo mismo que yo lleve un paquete de Kline en una mochila, que le meta 2 litros de agua en el sistema de hidratación, 5 paquetes de Kline, 2 plátanos, no sé qué. Oye, eso ya empieza a tener un cierto peso. Ahí todavía es más prioritario que la mochila me ajuste bien. Es igual la montura y la cincha. Es que yo no compro una montura y una cincha simplemente para ponérsela al caballo y llevarlo pie a tierra. Es que ahora me subo y eso son muchos kilos. Si el equipo que yo le estoy poniendo al caballo, esa montura y esa cincha, no son adecuados, ya mal. Pero es que en el momento que le añado un peso todavía peor. Insisto, piensa en que si tú llevas una mochila y no te ajusta bien, mientras va vacía más o menos puedes tirar si no haces nada muy exigente. Pero como le empieces a meter kilos y como empieces a hacer cosas exigentes, pues ya eso es un rollo, es que no lo soporta. ¿Quién puede ir a hacer correr durante 10 kilómetros, o 10 minutos, perdón, 10 kilómetros ya hay que estar bastante más en forma? Correr 10 minutos con una mochila que le va golpeando, pues como la llevan los adolescentes, le va golpeando en el trasero, la lleva mal ajustada y además con un par de kilos de peso. No lo aguantas, es que terminas tirando la mochila o dejas de correr. Pues imagínate un caballo que va con un equipo inadecuado a nivel de cincha y montura y con un jinete encima que ya tiene un cierto peso, pero es que ahora le añadimos otra dificultad. Y es que nosotros no somos simplemente un peso
que hagamos como con una mochila. Me ajusto las correas, me pongo todos los tiradores y todos los dispositivos que tenga, el peso lo he distribuido bien en la mochila, venga, voy. Es que nosotros nos movemos, es que nosotros, si no tenemos un buen asiento, puede que usemos las riendas para colgarnos y estabilizarnos, y a lo mejor incluso tenemos la costumbre de cargar más con un isquión que en otro, de tener, digamos, dar más presión con la pierna derecha que con la izquierda. Eso va a hacer que el caballo ya se nos vaya nos desplace la espalda para un lado. Vamos a querer compensar con más tensión en una rienda que otra. En fin, puede haber muchos desaguisados ahí que, si nos ponemos a sumar, mala cincha, mala montura, no vamos a hablar de Salvador y ese tipo de cosas, porque entonces ya esto se hace eterno, ¿no? Pero evidentemente un salvadorso no nos va a arreglar una montura que no ajusta bien, en ningún caso. Entonces, una cincha no adecuada, una montura no adecuada, con un jinete que ya se presenta un cierto peso con respecto a la proporción general del caballo, y que encima da culadas, carga más en un pie que en el otro, en un isquión que en el otro, que se cuelga más de una rienda que la otra, o que se cuelga de las dos y tensiona al caballo. Tú te pones a sumar todos esos detalles y resulta que al final el caballo tiene que ir bregando con todo eso como puede. Y claro, eso no es cómodo. Pues es el mismo ejemplo de, imagínate que un adolescente de estos que van con la mochila como van, se la llena bien de peso y ahora le dice, no, ahora tienes que correr. No aguantaría, ¿de acuerdo? Le sería muy incómodo. Pues el caballo, ¿qué ocurre? Que el caballo, como siempre, se lo traga todo sin protestar y sin decir nada. Ahora bien, no te lo dice a lo mejor en el momento o durante un sucesivo tiempo. Después empiezan a pasar ciertas cosas y decimos, ¿y qué estará pasando? Es que cada vez necesito más pierna para mandarlo para adelante, cada vez necesito más fuza, cada vez necesito más espuela, cada vez está más desmotivado mi caballo. Cuando le voy a poner el equipo y la montura se me mueve para el lado o para adelante. Cuando me voy a subir no se está quieto y se me va. Y cada vez me cuesta que entre más en la pista. Es que lo noto bastante desmotivado en general. Empezamos ahí a ver una serie de síntomas y no sabemos de dónde viene realmente. Pues a lo mejor no será el 100% de esto, pero muchas veces tiene bastante que ver con esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor para ti, pues no tiene importancia la cincha, no tiene importancia que la montura no le quede bien, no tiene importancia que tú cargues más en un lado que en el otro, que tú te cuelgues de la boca, que tal y que cual, pero para el caballo, la suma de todos esos pequeños detalles es una suma que, si es un día no pasa nada, pero si es a lo largo de una semana, de un mes, de un año, 2, 3, etcétera, son muchas cositas juntas que imposibilitan que el caballo, para empezar, se mueva cómodo, se pueda generar los movimientos con una cierta eficiencia, y a partir de ahí, digamos, esos parámetros más puramente a nivel de movilidad, después tienen unas consecuencias fisiológicas. Es decir, un caballo que está trabajando con una cincha que no le permite expandir su caja torácica, ¿qué va a pasar? Que va a tener que incrementar el número de respiraciones por minuto. Y cuando incrementa el número de respiraciones por minuto, también va a tener que incrementar el número de pulsaciones por minuto para poder mandar la misma cantidad de oxígeno a la sangre, en definitiva, para poder funcionar al nivel que le estamos pidiendo de trabajo. Claro, pues ya a nivel cardiovascular, respiratorio, etcétera, tiene que hacer un cierto sobreesfuerzo. Un día no pasa nada, pero más días, y entonces empezamos a sumar, y esa incomodidad de movimientos que no le permite el equipo se traduce en digamos, en trabajar con un nivel de sobreesfuerzo a nivel fisiológico, pulsación, respiración, etcétera. Eso lleva a una incomodidad. Puramente, podríamos decir, cerebral, igual que a ti, pues cuando vas corriendo, en el momento que te empiezas a cansar, ya no te concentras igual donde pones la pisada, ya no estás igual de motivado y al final eres más propenso a sufrir una lesión, o en definitiva vas de mal humor porque ya vas teniendo que hacer sobreesfuerzo, ¿no? Y eso, mantenido en el tiempo, pues lleva a que los caballos necesiten cada vez más piernas, más fusta, más espuela, porque no se van motivando, a que cada vez nos pongan más pegas para trabajar en general, a que nos vamos a subir y se mueve para adelante o para atrás, etcétera, ¿no? Todo eso tú crees que no, pero a tu caballo le afecta. Y el problema, como siempre, es que ellos se quedan callados, ellos no protestan en el momento, pero eso no significa que les repercuta eso, insisto, sobre todo mantenido en el largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la relación que hay entre
la mochila de los adolescentes y los niños y el ejemplo con equitación, caballo y montura y la importancia del equipo. Por supuesto, el equipo debe ser adecuado y nuestra manera de montar. Todo eso influye muchísimo en que después tengamos un caballo que se motiva o no se motiva con la equitación. Si el caballo, cuando lo montamos, lleva un equipo que no es el adecuado, con una cincha incómoda, con una montura que, en definitiva, un equipo que le restringe los movimientos, eso ya le va a impedir moverse como se tiene que mover. Y todo aquello que sea restringiendo el movimiento, pues no nos gusta. Con el tiempo, evidentemente, pues terminamos creando rechazo. Pero si encima esa incomodidad de movimiento incide en que tenemos que respirar más rápido, más profundamente, tenemos que subir las pulsaciones, etcétera, etcétera, pues todavía peor. Y eso lo vamos sumando, al final con el paso del tiempo, no hay más que pensar en nosotros mismos. Si esas fueran nuestras condiciones para hacer ejercicio, nos desmotivaríamos enormemente. Y ahora esto te digo, esto para un trabajo estándar. Si es evidentemente, pues lo que te decía, porque un adolescente puede caminar con la mochila así, porque va desde su casa al instituto o al colegio, andando unos cuantos, no llegará a lo mejor ni al kilómetro y medio, va hablando con los amigos, va mirando el móvil, el esfuerzo es prácticamente nulo. Que tú quieres simplemente montar a tu caballo de uvas a pera, al paso, de cualquier manera, esto le va a afectar menos. Pero si tú ya trotas con tu caballo, más importancia tiene esto todavía. No te digo ya si galopas, no te digo ya si quieres hacer doma, donde no solo le vas a pedir al caballo que se mueva, le vas a pedir que se mueva y de una cierta manera. No te digo ya si saltas y no te digo ya si te vas al campo a galopar. Mientras más inercias le pidas a tu caballo, más desequilibrio vas a generar, más importante es que tanto tu equipo como tú estéis bien ajustados a vuestro caballo para que no le cree esas molestias y esos desequilibrios y esas descompensaciones que redundan en un sobreesfuerzo en él, ¿no? O sea, mientras más le exiges, más importante es tener en cuenta ese concepto. Insisto, igual que no vas a ver a nadie haciendo snowboard o esquí, o haciendo bici de montaña, o haciendo enduro, o corriendo, o haciendo cualquier cosa medianamente exigente, con la mochila como la llevan los niños y adolescentes. No lo vas a ver ni el tipo de mochila, que es una mochila mucho más ergonómica, etcétera, ni la manera en la que la llevan. Porque lo que necesitas es concentrarte en tu esfuerzo y en tu trabajo. No quieres algo que te lo ponga más difícil. Y eso es lo que están haciendo bastantes personas hoy día, saltándose esto a la torera. El tipo de equipo que usan con su caballo y la manera en la que ellos montan a su caballo. Y después, insisto, sucede lo que sucede. Mi caballo no está motivado, mi caballo no pone de su parte, mi caballo no se deja cuando me voy a subir, mi caballo X problema. Desgraciadamente esto sigue siendo bastante frecuente. Yo al menos recibo bastantes consultas con estas cuestiones. ¿Qué puede llevar a que mi caballo me lo ponga cada vez más difícil a la hora de subirme? ¿Qué puede llevar a que mi caballo cada vez responda menos en la pierna? ¿Qué puede ser que mi caballo esté tan desmotivado? Pues ese es uno de los factores, no es el único. Ahí pueden entrar muchos más, pero ese es uno que es bastante común y que no se tiene en cuenta. Y no se suele hablar de eso mucho, ¿de acuerdo? De cómo conjuntar todos esos elementos. Y por eso me ha parecido, al ver esta mañana a esta chica y a esos otros grupos de adolescentes, que podría ser interesante comentarlo aquí, porque yo creo que es un ejemplo muy visual y que lo vamos a tener fresco, ¿no? Probablemente prácticamente todas las personas, cada vez que nos crucemos con alguien de esas edades y vengan o vayan a clase. Así que cada vez que te cruces con una de esas personas, tenlo en cuenta. No hagas lo mismo con tu caballo. La equitación para ellos no tiene ningún sentido, es algo única exclusivamente que se nos ocurre a nosotros y ellos pueden estar dispuestos a colaborar. De hecho nos demuestran que están muy dispuestos a colaborar en ese capricho nuestro que es la equitación. Pero ya que es un capricho nuestro, hagámoselo lo más llevadero posible. Y estos pequeños detalles son pequeños, pero sumados en el tiempo pueden dar lugar a muchas cosas. Si tú lo haces bien en todos estos elementos, pues tendrás un caballo probablemente bastante más motivado. Si fallas en alguno de estos elementos y van sumando en el tiempo, tendrás un caballo más desmotivado. Y hablando de caballos desmotivados, como ya te digo que desafortunadamente sigue siendo algo bastante común, pues por si no lo has escuchado todavía, en mi página web www.tomasmateo.com tengo un podcast exclusivo que ofrezco a toda aquella persona que se inscriba en mi lista de correos, la newsletter. Yo tengo una newsletter en la que envío varios correos a la semana, hablando de cuestiones como que esta misma, lo que pasa es que esta me apetecía más grabarla en vídeo.
pero envío varios emails a la semana hablando de estas mismas cuestiones. Y más allá de recibir esos correos que pienso que pueden ser interesantes, aunque es verdad que después hay personas a las que no les gusta porque mi visión de la equitación pues tampoco le agrada a muchas personas y tiene que ser así, o sea, cada uno, pues no todos sintonizamos con todo el mundo, igual que no todos nos gustan las mismas películas o las mismas cosas, ¿no? Pero, como te digo, si vas a mi página web y te suscribes a la lista de correo, que además es algo totalmente gratuito y que en cualquier momento te puedes volver a desuscribir porque alguien dice, oye, pues a mí de lo que habla este tío no me interesa nada y me la trae al pairo. Pero si quieres darle una oportunidad a ese audio porque notes que tu caballo en cierta medida hay desmotivación o hay desentendimiento, no os entendéis muy bien, pues quizá ese audio te ayude, porque hablo en él de 6 cuestiones que te ayudan a valorar el nivel de implicación de tu caballo en el trabajo que hacéis juntos. Y claro, y esto es una cosa que ya te digo que es especialmente importante, porque tradicionalmente al final, pues cuando un caballo no empieza a ir bien, al menos a mí es lo que me pasó durante unos cuantos años, que estuve dando muchísimas vueltas, buscando un profesor aquí, una hípica allá, cuando yo preguntaba, oye, pero es que este caballo que no termina de ir bien, ¿cómo podría? Al final siempre me daban las típicas recetas, más fuza, más espuela, más contacto, enséñale quién manda, que se ponga redondo, tal, y eso no servía, o sea, era todo lo contrario. Al final, bueno, pues empecé a recorrer mi propio camino y me di cuenta que hay otros factores que influyen en que un caballo esté motivado, y no van por ponerlo más redondo, ni enseñar quién manda, ni historias de esas. Eso ya vendrá mucho más adelante, lo del poner redondo y demás. Si el caballo no está motivado, las ganas que va a tener de ponerse redondo, ¿no? Bueno, pues entonces, por eso te digo, si es tu caso y ves que con tu caballo no te entiendes muy bien o hay un cierto grado de desmotivación en él o tu caballo toma ciertas decisiones que tú a veces no entiendes, pues lo mismo ese podcast te puede ser de interés porque hablo de 6 cuestiones que, al igual que esto que he comentado aquí, pues no suele comentarse mucho por ahí. Entonces, tan sencillo si lo quieres recibir como irte a tomasmateo.com, ahí vas a encontrar un poquito de texto, lees, ahí te hablo de entrada ya del tema este del audio y de la motivación en los caballos, dejas tu email y a partir de ahí pues lo puedes descargar y también recibirás los correos que envío cada semana, ¿de acuerdo? En www.tomasmateo.com. Bueno, pues nada, aquí lo dejo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.